Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video del Firefront Mobile. Para el que no lo sepa, hace mucho habíamos hablado, bueno, hace un par de meses o un par de semanas también, habíamos hablado del Firefront Mobile. ¿Y qué es el Firefront Mobile? Es como un Battlefield Mobile, pero hecho por Blazy Games. Y me va a decir, Destro, este juego pues se puede jugar. Pues sí, obviamente la alfa está dando nuevos accesos a gente en el servidor oficial de ellos. Se los dejaré en el comentario fijado. Pues aquí lo tenemos actualmente para que lo puedan visualizar. El juego es una alfa, no es una beta, para que pues lo vean como una alfa, no lo vean como una beta, porque después dicen, bueno, hay algunos que otros problemas. Bueno, yo lo estoy jugando en mi iPad, no estoy jugando en mi dispositivo Android, pero también puedes probarlo en tu dispositivo Android. El juego no se ve nada mal, por si preguntan. Están visualizando a detalle las expectativas del juego. La verdad es que no lo veo mal. Y pues tiene sus cositas, Aquí anda una M4 éticamente modificada, con lo que pueden modificarlo. Y pues el juego básicamente son mapas a gran escala. Ya saben, 5 puntos de interés en el cual vas a dominar. Y pues lo que he podido visualizar del juego pues me ha terminado gustando. Obviamente hay cosas que los desarrolladores van a pulir y se va a notar completamente el desarrollo y también lo que quieran mejorar. Incluso se pueden utilizar tanto helicópteros como tanques al día de hoy en el juego. Hay cosas que seguramente van a añadir nuevas, otras que tal vez tengan muy en claro. Y pues eso está más que relevante completamente con todo lo que quieren hacer en el juego. O sea, es más que todo para hacer pruebas, algunas que otras mejoras de sonido, mejoras insertantes del mismo juego. Más que todo para probarlo de lo que quieren hacer estos desarrolladores. Es decir, ¿estos desarrolladores de dónde vienen, Destro? Bueno, si conocen Bulletproof, Bullet Force. Ellos son uno de los creadores de ese juego. Y pues ahora están creando este estilo de juego. Se han tardado un poquito, pero al menos tanto en la alfa han pues demostrado algunas que otras sensaciones muy buenas. Si bien no hay configuración exhaustiva también de gráficos, creo, si no estoy mal. Aquí me mataron, mejor. Pues en el sistema de configuraciones tenemos ya lo que es, aquí tenemos todo el sistema de controles, tenemos actualmente el sistema de sensibilidad, tenemos el sistema de los gráficos, aquí lo están viendo, yo lo tengo todo en ultra para ver si todo va mucho mejor. Estoy jugando en la iPad, en dispositivo Android también va igual, en teoría, o sea, no es un juego muy pesado, solo bueno. Hay muchas cosas que se pueden mejorar, que pueden incluir algunas que otras cosas o aspectos posibles. Incluso lo de andar en tanque, andar en helicóptero. Incluso aquí pues nos ponemos en un tanque por si tienen... Bueno, hay cosas que me apetece decirlos, pero el movimiento del juego es mucho mejor que la del Battlefield Mobile. O sea, literal, y ustedes saben, jugamos el Battlefield Mobile. Las sensibilidades, el gameplay del juego no se siente malo, se siente muy bueno. Y es que pues lo están visualizando en pantalla, no lo veo mal, no lo veo nada mal. Lo que no sé si sé es que este helicóptero se destruyó, algo por el estilo. Pero bueno, o sea, en términos de tanques, en términos de vehículos, pues no está mal. En términos de armas, pues creo que me parecen perfectos. El sistema de correr, o sea, tal cual. Aunque estos sean botsitos más que todo para probar, imagino, porque no te vas a meter contra gente real, para que no tengas una mala experiencia, más que todo por el sistema de PIN, porque los desarrolladores no son del continente americano, son más que todo, creo que son europeos, si no estoy mal. Entonces, a mí lo que me gusta es el sistema de personalización que quieren darle al estilo Battlefield. Un poquito bien logrado. Por cierto, vamos a ver si podemos utilizar el helicóptero. ¿Cómo se usa el helicóptero? Ah, bueno. Ah, ok. El helicóptero se siente bien, ¿no? Ok, perfecto sonido. Vamos a ver si podemos... No soy muy de usar helicópteros en juego. Loco, espérate, que es complicadito manejar el helicóptero, no es tan fácil como pensaba. Claro, como tenés a ver, hacia abajo la mira, ¿verdad? A ver, hacia arriba. Ok, me sirve. No, me voy a morir, ¿no? Porque estoy bien. Me voy a morir lamentablemente porque estoy fuera de la zona. Muerto. Sí pasa lo mismo que en Battlefield, cuando estás fuera de zona mucho tiempo te terminan eliminando completamente. La verdad es que el juego sí está demostrando algo muy importante y es lo que quieren hacer los desarrolladores, cosa que me parece perfecto. Y es tener un gameplay métricamente que sea divertido, que lo puedan jugar, que a la gente le apetezca también, o sea,
Espero de que les guste, tal vez quieran probar la alfa y van a ir mejorando completamente. Es que vas a ver el cambio de este juego seguramente con la beta, porque Firefront, o sea, demuestra mucho de lo que quieren hacer completamente los desarrolladores y me parece perfecto. Este sistema de camuflaje tendrá camuflaje el juego. Ahorita puedes equipar algunos que otros camuflajes que están mediáticamente el M4, como este que ando. Así que, pues bueno, al menos sabemos de que van a haber algunos que otros camuflajes de locos dentro de lo que cabe. Me parece bien. Y pues no lo veo mal. O sea, teniendo en cuenta que es una alfa, como se ve el pasto, como se ven algunas que otras estructuras, le falta alguno que otro recolorado, pero es una alfa. Y me importa mucho decirlo, pero Firefront va a ser un buen juego de parte de los creadores de Bullet Force. O sea, literalmente Bullet Force fue como el primer COD Mobile que existió antes de que existiera el COD Mobile. Y tuvo obviamente su... ¿Cómo te explico? Tu comunidad, su gente que le gustaba, le apetecía jugar el juego. Y pues se nota tanto las variaciones como puede tener actualmente el juego, como lo que puede ser relativamente bueno para el mismo gaming actualmente de dispositivos móviles. Este juego lo considero como un juego en el cual lo vas a poder jugar diferencialmente en dispositivos de pues obviamente gama baja, gama media, media alta, también los alta. Pero está bien, o sea, lo veo bien. De lo que han hecho actualmente los desarrolladores, creo que están dando a entender lo que quieren visualizarse con este sistema de juego, que me parece perfecto, también te lo digo. Y pues se nota de aquí lo que quieren incluir en el juego, tal cual. Bueno, aquí AK-47. Hay muchas cosas y muchas integraciones dentro del juego. No crean que solo es esto. A ver. Oye, pero eso es compa. Ya ni sé ni cuál es compa y cuál es no. Ah, literal. Uy, loco, me cegaron, me metieron hasta por donde no es. Estoy down, me pueden revivir, pero obviamente no me van a revivir ni con los dioses. Vamos a probar con un helicóptero, otra vez. Y pues no sé qué les parezca, pero pues creo que lo veo bien. A ver. Ahí, perfecto. A ver, quiero ver si puedo matar a alguien. Ojo, sonidito de que me choqué. Ok, perfecto, listo. Loco, lo de manejar helicóptero va a ser complicadísimo, porque hay que aprender mecánica. Pues puta, creo que me dejaron ir con un RPG, man. Ah, bueno. Que me dejaron ir con un pedazo de francotirador, loco. Literal. La celoquera. Una pregunta, ¿cómo me subo allá, loco? Yo quiero subir. Uno muerto. Y dale que me siga. Yo no sé si es que me están matando los bots o ya es gente real la que me está dando rico. Porque cuando me disparan así, loco, de serio, no es normal. No, estos son botsitos. No está mal. A ver. Este es malo, loco. No está mal, loco. ¿Cómo lo ven ustedes? Quiero saber su expectativa. Es una alfa. Así que se están haciendo pruebas. Para poder tener la oportunidad de probarlo, pues tienen que ir al Discord oficial de ellos. Y pues más que todo eso es de lo que vamos a hablar y de lo que hemos hablado de Firefront Mobile. En fin, este ha sido el video de hoy. Más que todo porque mucha gente me estaba preguntando si lo iba a traer, si iba a decir algo acerca del juego. Y claro que sí, o sea, el juego prácticamente promete en su desarrollo. Es una alfa, han estado trabajando arduamente, han visto algunas que otras mejoras y pues todo puede ser mucho mejor incluso con las nuevas actualizaciones y mejoras de rendimiento que le van a meter. Bueno, en fin, vayan al Discord oficial y pues digan que vienen de mi parte porque quieren tener acceso a la alfa. Y espero de que, pues, sin problema algunos le den acceso a la alfa para que lo prueben. Eso sí, sin comentarios feos ni nada por el estilo, porque es una alfa, están haciendo pruebas, están trabajando arduamente y son un equipo pequeño de desarrollo, el cual solo quiere desarrollar juegos, o sea, no son empresas grandes. Básicamente ellos quieren dar todo el cariño y el amor por un shooter que están desarrollando porque les encanta el estilo de Battlefield. En fin, habiendo dicho eso, nos vemos en el siguiente video del canal. Muchas gracias por tu apoyo. Hasta la próxima. Adiós.